Cordial saludo. Hoy quiero dejarlos con una grabación referente a la importancia del manejo del tiempo. Aquí muchos de ustedes en alguna ocasión pudieron referir no tener más de 4 horas a la semana para poder hacer sus actividades y eso puede ver afectado su proceso académico. Por ello, hoy quiero recordarles la importancia de poder tener una gestión del tiempo eficaz. Para ello es importante que podamos gestionar o entrenar esas habilidades que permiten el manejo del tiempo de manera eficaz y eficiente. Es importante reconocer cómo tengo el tiempo justo y cómo es un recurso que facilita que podamos cumplir con nuestras actividades. Es importante que podamos llegar a utilizarlo como ese maestro para poder entender cuáles son nuestras prioridades en la vida, entender cuáles son esos factores que me llegan a limitar y conocer todos los hábitos que me permiten ampliar mi proceso académico, en este caso aprender a manejar o gestionar el tiempo. ¿Qué competencias importantes podemos tener en este momento para manejar el tiempo? Debemos reconocer que hay una estructura de gestión flexibles, que podemos tener la posibilidad de flexibilizar nuestro ejercicio académico, reconociendo que no siempre va a ser el mismo tiempo, ni a la misma hora, ni en el mismo lugar. Debemos tener un alto grado de compromiso, debemos reconocer lo que significa el trabajo en equipo para lograr un alto rendimiento, debemos estar abiertos a esas movilidades y los cambios que constantemente surgen en el transcurrir de nuestros días. Y eso implica que nos podamos adaptar a circunstancias y gestionar oportunidades. Sobre todo, aquí esto es lo más importante, que podamos gestionarnos a nosotros mismos. Dentro de ese ejercicio es muy importante que organicemos y dividamos nuestro tiempo en todo lo que tenemos que hacer. Nuestro trabajo, la alimentación, el estudio, la familia, redes sociales, tiempo libre, transporte, siesta, etcétera, una cantidad de actividades que van a influir en todo nuestro proceso. Si sabemos organizarlo y dividirlo, vamos a poder cumplir con nuestras actividades. Dentro de estas, la más importante en este momento, que hace parte de su proceso y proyecto de vida en este momento, es la educación. Cómo organizo mi tiempo y lo puedo dividir para poder cumplir. En este caso es importante entender que aunque todos necesitamos mucho más tiempo del que tenemos, también es importante entender que no tenemos más de 24 horas al día y la única forma que tenemos es utilizar el tiempo de una manera correcta y eficiente para poder alcanzar a cumplir con todas nuestras actividades. De allí quiero que aprendamos dos cosas importantes. Una es aprovechar el tiempo y otra es controlar el tiempo. Cuando hablamos de aprovechar el tiempo es entender cómo podemos utilizar el tiempo para cosas más importantes para cada uno de nosotros. Entonces, para aquí es eh, digamos, relevante que ustedes tengan un plan internamente donde reconozcan cuáles son esas cosas importantes para su vida: dormir, alimentarse, trabajar. Pero además de eso, debemos controlar el tiempo. Entonces debemos hacer ejercicios que permitan disciplinarnos para entender cómo podemos cumplir con todas nuestras actividades en los tiempos que se están indicando. Entonces, una cosa es aprovechar, que es reconocer lo más importante, y otra cosa es controlar el tiempo para poder cumplir con esas actividades. Además de eso, es importante que nos conozcamos y ahorremos el tiempo. Entonces aquí yo les comparto una foda donde podemos revisar cosas específicas sobre aspectos positivos de origen interno, negativos de origen interno, que en este caso serían fortalezas y debilidades, y cosas positivas de origen externo como oportunidades, y las cosas negativas de origen externo como las amenazas. Entonces aquí es muy importante que eh, nos aprendamos a conocer. Entonces, entre mejor nos conozcamos, más vamos a entender cuáles son esas debilidades que debemos eliminar y que debemos aflojar, y esas fortalezas para saber qué debemos potenciar y qué debemos destacar. Asimismo, entre más conozcamos a los demás y el entorno en donde estamos, en este caso, el ambiente virtual de aprendizaje, que son pues esa educación abierta a distancia, vamos a poder aprovechar, esas son nuestras oportunidades, y neutralizar las cosas que nos amenazan. Entendiendo esto, aquí les quiero dejar una matriz del tiempo para que entiendan qué es lo urgente y qué es lo importante. Esta matriz lo que busca es que ustedes entiendan: lo urgente son crisis, problemas, o sea, todo lo que los acongoja y les genera preocupaciones, proyectos que ya no tienen ningún plazo y reuniones inaplazables. Eso es lo urgente y lo importante. En este caso, ¿qué es que parece urgente, pero no es tan importante? El teléfono, las interrupciones, las reuniones, los informes, los viajes, las salidas a tener un espacio de ocio. ¿Qué es
que creen que no es urgente, pero realmente es importante. Hacer planificación y análisis estratégica de sus procesos académicos, reflexionar sobre los valores y las relaciones en un futuro que nos permitan crear espacios tranquilos, que no es ni urgente ni importante. Algunas cosas que ustedes llaman como rutinas, ir a tomarse un café, algunas llamadas que me quitan tiempo, todo lo que tiene que ver con lo que corresponde a las actividades sociales, que aunque son importantes, cuando estamos aprendiendo a controlar el tiempo, debemos dejarlas de un lado mientras organizamos nuestra vida y entendemos qué es lo urgente y lo importante. Teniendo clara esta matriz del tiempo, hay unas cosas importantes que debemos reconocer referente a lo que produce una ineficiencia en el manejo y cumplimiento de nuestras actividades. Uno, tiene que ver con desorganización propia, no tener organizado nuestros ejercicios ni nuestras actividades para poder cumplir con ellas, no tener claras cuáles son nuestras prioridades, no tener una delegación cuando es posible, entonces encargarme de absolutamente todo en mi vida cuando puedo tener la oportunidad de tener apoyo en diferentes ámbitos que me van a posibilitar cumplir, en este caso con mi ejercicio educativo. Delegar hacia arriba, solo puedo delegar cuando las personas tal vez no tienen la posibilidad de hacerlo y la intención es que aprendan a trabajar en equipo. Cuando tienen ese optimismo injustificado, entonces yo sí puedo hacer todo, pero no entregan sus actividades. No ser puntuales, ser indecisos, precipitarse a encontrar un culpable y una causa de los errores que están sucediendo y dejarse llevar por la urgencia. Cuando hablo de dejarse llevar por la urgencia es que como no hice nada en el tiempo que tenía que hacerlo, entonces voy a correr y voy a hacer las actividades de un momento a otro. Y eso hace que cuando entreguemos las cosas no se entreguen de la manera correcta. Hay algo que se llama los ladrones del tiempo. Y aquí es donde tenemos que entender que hay que hacer planes, programar el tiempo, distinguir en la práctica la prioridad y la urgencia. Entonces es muy importante ser proactivo y no solo reactivo. ¿Cuáles son esos problemas del tiempo? Entonces normalmente es muy habitual que culpemos a otros y no a nosotros mismos de las cosas. Entonces, es que mi trabajo, es que mi jefe, es que mis compañeros, pero la pregunta es, ¿tenemos clara si tiene, digamos que las acciones que están sucediendo tienen una mala gestión en el tiempo? Entonces, aquí es donde deberíamos hacer un autocontrol, una zona de confort. La clave del éxito de cualquier persona es la forma en que administra su tiempo y quien no administra bien su tiempo no sabe nada. Esto lo dijo Peter Drucker y básicamente lo que les está pidiendo es que hagamos una introspección y reconozcamos si estamos gestionando bien el tiempo y podemos cumplir con cada una de nuestras actividades. Entonces viene la pregunta más difícil. Lo importante es todo aquello que me da un alto rendimiento o que es esencial para mis objetivos o los de mi departamento, empresa, de mi ejercicio académico. Entonces, ¿qué es lo importante? Lo que me permite cumplir mis objetivos. ¿Cuál es su objetivo en este momento? Poder culminar de manera exitosa sus cursos de este primer periodo para pasar a un siguiente escalón y es poder graduarse a raíz de cursar de manera adecuada cada uno de sus periodos. Entonces aquí yo les voy a dar varios tips. Aquí hay algo que se llama cuaderno de control. El cuaderno de control es una estrategia que busca que ustedes tengan unas anotaciones de todos sus objetivos personales, profesionales, donde tengan anotaciones de actividades y tareas para que ustedes puedan entender cómo está funcionando su vida y entiendan a través de fechas, actividades y reuniones todo lo que deben hacer para poder cumplir no solo con la educación, sino con el resto de actividades en sus diferentes ámbitos de vida. Otro ejercicio importante es la agenda, el método de planificación que ayuda a compartimentar los días. Entonces puedo tener una visión general de cómo distribuyo mi tiempo, puedo tener un plan equilibrado previo, tengo una lista de tareas pendientes y eso me deja tener más tiempo para esas cosas imprevistas, manejando una agenda. Importante, la organización del espacio de trabajo. Ustedes también deben hacer un proceso educativo en un espacio que les permita gestionar el tiempo y cumplir con sus actividades. Entonces, no es solo estar encima de lo que trabajamos, ni simplemente coger otros temas para determinar que estamos trabajando y acabando las tareas, porque sí, sino es tener en cuenta cuáles son esas prioridades a la hora de ir a otro tema, otro sitio, otro espacio y no perder el tiempo organizando todo mi espacio de trabajo. Es decir, tratemos de mantener el espacio de trabajo limpio, ordenado y organizado para que en el momento que vayamos a hacer una nueva tarea no perdamos el tiempo organizando ese espacio de trabajo.
El teléfono. El teléfono, aunque en muchas ocasiones es de ayuda, es importante entender que no siempre nos ayudan en ese espacio académico en el que nosotros pues buscamos cumplir con nuestras actividades, porque a veces nos genera distracción, no podemos concentrarnos y muchas veces hay llamadas que ni siquiera son urgentes ni importantes, sino pueden esperar. Entonces de ahí es que respetemos nuestros espacios, incluso nosotros mismos no deberíamos estar revisando el celular en el momento de hacer el ejercicio académico porque eso hace que perdamos el tiempo y no cumplamos con los espacios establecidos para cumplir con nuestras actividades. Recomendaciones generales: ordenen la mesa donde van a trabajar o el espacio donde van a trabajar. Siempre tengan en cuenta el tiempo, es decir, usen su cuaderno, su lista diaria, su agenda, busquen evitar las interrupciones, establezcan criterios para atender cada una de esas actividades y cuando terminen una cosa, inicien con otra. Eso va a permitir que dentro del ejercicio no anden a la carrera con urgencia, sino cumpliendo con sus actividades. Básicamente, este era, digamos, una parte sobre el manejo del tiempo que tal vez les puede servir mucho como consejo. Si ustedes requieren de pronto reunirse conmigo en otra oportunidad, con todo gusto estaré para apoyarlos. Que tengan un excelente día.